Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Feliz 31 de octubre. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Ansiosas, ansiosos por escuchar de qué se trata esta festividad? ¿Qué cosas son verdaderas? ¿Qué cosas son simplemente mitos, leyendas que se van desvirtuando para que justamente la verdad quede oculta? ¿Cómo les va? Hola Vir, hola Paula, hola Clau, llegando gente al baile. Hola. Hola Fer. Ya sabrás por qué no fui al gimnasio. Hola Celi. Hola Pame. Después lo vas a poder ver grabado, Pame. Bueno, primero quiero decirles que si pueden compartir el video, mejor. Yo después lo voy a subir a mi canal de YouTube. Pero en realidad es más que nada para que les traiga prosperidad. ¿Por qué? Porque en realidad los que estamos en el hemisferio sur muchas veces festejamos Halloween, que es la época de oscuridad, cuando en realidad es la época de luz. Nosotros estamos en primavera y vamos direccionándonos hacia el verano. El hecho de mantener un ritual cuando ingresa la luz que sea de oscuridad hace que no solo entremos en carencia, sino que no estemos en sintonía con la naturaleza, con el universo. Cuando hablamos del universo, y parece muy alternativo cuando decimos sigue el universo, escucha el universo, en realidad es algo muy antiguo. No se olviden que los grandes alquimistas, los grandes maestros, las grandes culturas más iniciáticas, más antiguas, miraban el cielo, los astros y predecían cosas. Es decir, observaban la naturaleza desde lo que yo no puedo llegar a tocar hasta lo que sí puedo tocar, como las ramas, las flores, el fuego, el agua, los ríos, la tierra, y también lo que no puedo tocar. Pero también se trataba de entender la luz, cómo pasaba el tiempo. Entonces se creaban los relojes de arena, de agua. Hay mucha historia acerca del tiempo. Pero bueno, hoy vamos a meternos en esta fecha para ambos hemisferios, ¿sí? Por eso tengo dos altares para poder enseñarles a ambas partes, porque tengo gente de todo el mundo que mira mis videos. Entonces quiero explicarles qué es lo que tienen que hacer en estas fechas, tanto si estás de un lado como del otro. No importa, vas a saber qué hacer y no te estreses, que no es que tenés que salir a comprar velas, a salir a comprar cintas, a salir a comprar calabazas y demás, porque en realidad hay que seguir la luna. Y estamos en época de luna creciente, es decir, que hasta la luna llena en su máximo esplendor tenemos tiempo para hacer este tipo de rituales. O sea que cerca del 12, 13, 14 de noviembre recién se empieza a cerrar este velo que está abierto en ambos hemisferios y que se llama el velo que divide los vivos de los muertos, lo sutil de lo denso. En esta época es donde el velo de lo invisible se hace visible. Es decir, los ancestros, los muertos, las hadas, los duendes y todo lo que tiene que ver con ese mundo mágico de cuentos tiene abierta esa dimensión, ¿sí? Es decir, cuando estamos, por ejemplo, en el hemisferio norte, que ahí están festejando Halloween, la noche de brujas, noche oscura, tiene que ver con la entrada de la oscuridad, porque ellos le dan inicio al invierno. Para los celtas, los paganos, el tiempo se dividía en dos, la luz y la oscuridad.
y se asociaba a los dioses como la tierra, como la madre, la luna como la diosa, o sea, todo lo que es femenino, las mareas, es regido por la luna, por eso se asocia a la luna con la diosa, las mujeres, la feminidad, y el sol con lo masculino. Entonces, dividían en dos, oscuridad y luz. 31 de octubre, 1 de noviembre. 1 de noviembre es la entrada al año nuevo celta, ¿sí? Pero guarda acá, ¿por qué? Porque hay que ver de qué lugar eran los celtas, porque ellos iban con la naturaleza, no con una fecha. Por eso seguían la luna, los ciclos lunares, los ciclos solares y miraban a la Tierra para comprender. Entonces, de este lado del hemisferio sur festejamos lo que se llama Beltán, que es la entrada del sol, de la luz, de la cosecha, de la fertilidad, de la sexualidad, de crear metas, de prosperidad. Si nosotros, en una época donde entra la luz, digamos que nos llueven billetes, nos llueve oro, nos llueve abundancia, nosotros hacemos rituales de oscuridad, lo que estamos diciéndole al universo, a la naturaleza, básicamente es: yo no quiero nada, quiero entrar en sequía, quiero ir en contra de la naturaleza. Por eso es muy importante entender por qué en ciertos países les va muy bien y por qué en otros países que festejamos las mismas cosas por copiar nos va mal. Porque traemos oscuridad cuando en realidad tenemos que venerar la luz, ¿sí? Entonces, de un lado es la luz, el Beltán, y por el otro lado es la oscuridad, que los que están en el hemisferio norte están festejando Halloween, que se llama Samhain. Y es cuando los ancestros, los muertos, vienen a visitarnos. En México también hacen un ritual del Día de los Muertos, 1 y 2 de noviembre, que tiene que ver con lo mismo, pero con cosas aún más antiguas. ¿Por qué la gente se disfraza en Halloween? De muertos, de cosas oscuras, de diablos y demás. Primero, ¿por qué? Porque como este velo se corre en ambas partes, se corre, los muertos pueden pasar desapercibidos, es decir, los zombies pueden pasar desapercibidos. Es como darles una bienvenida, y en ciertos lugares del mundo uno va a trabajar disfrazado, ¿sí? Porque esta cultura pagana está muy arraigada. ¿De dónde viene la palabra pagano? Bueno, pagano significa del pago, es como decir del campo, del gaucho, el campo. Cuando empezó toda la parte cristiana, toda la parte religiosa, y se trataba de convencer a la gente de que siguiera un dios, una ideología, los que estaban en el campo no querían. ¿Por qué? Porque rendían culto a la naturaleza. Es decir, los brujos, hechiceros, magos y todas esas cosas mitológicas que tenemos y de historia, y que son malos, que las brujas, que huelen y demás, tiene que ver con que le daban culto a la naturaleza. Por eso, al seguir la naturaleza, sabían cuándo hacer los rituales y qué hierbas usar. Hasta tal punto es que ellos eran considerados muy sabios. O sea, las brujas, los brujos, los hechiceros, son muy sabios porque eran personas muy instruidas. Vos no ibas a encontrar en la casa de una bruja más que libros y libros y libros y frasquitos y hierbas y cositas. ¿Se entiende? Y se ocultaban los libros. ¿Para qué? Para no matar la ignorancia. ¿Por qué? Porque si van pasando recetas, fíjense que con nuestros abuelos, nuestros ancestros nos pasan recetas, a veces muy básicas, pero en realidad es para poder pasar la sabiduría. Entonces, grandes tratados, grandes enseñanzas que uno iba inspeccionando en base a observar la naturaleza y probar, iba dejándolo marcado a través de símbolos. Como en ese momento se quemaban las brujas, había que hacerlo a nivel de clave. Entonces, cuando uno ve tratados, por ejemplo, diente de un ciervo muerto, un ojo de sapo, y eso en realidad son claves para nombrar ciertas hierbas. ¿Hasta ahí va?
O sea, no es que es al azar, sino que son claves, las mismas que hacían los alquimistas de esa época, que eran a través de símbolos, a través de dibujos. Y es más, hoy en las grandes catedrales están plasmados cosas alquímicas y las fases para hacer ciertos rituales, pociones o simplemente para entender los procesos de la transmutación. Por ejemplo, la famosa Catedral de Notre Dame tiene montones de símbolos alquimistas, ¿sí? Pueden googlear todo esto, hay muchísima información gracias a internet, que tenemos el libro del mundo y tenemos muchísimas cosas si uno quiere seguir investigando. Pero bueno, hemisferio sur, entrada de la luz. Es el momento de hacer rituales de fertilidad, de sexualidad, de amor y de siembra. Metas, para generar metas, crear dinero, crear sexualidad, sacar todo lo que sería las trabas a nivel de no tener una relación amorosa, no ganar dinero, ¿sí? Por eso generalmente se visten de blanco, de rojo. Estos dos, ¿por qué? El rojo significa todo lo que es amor, sexualidad, y el blanco significa todo lo que es espiritual. Como este velo se corre, nos está dando inicio que los dioses están entre nosotros. ¿Ven? Pasamos de los muertos a los dioses. Entonces, de un lado aparecen los espíritus negativos. Por eso, en el hemisferio norte, donde se celebra Halloween, lo que hacen es agarrar velas y ponerlas afuera, o romero, para ahuyentar los malos espíritus. Y los dulces, esto de pedir dulces cuando estamos vestidos y demás, es una tradición de Halloween, viene de dejar cosas dulces en la puerta de las casas para que los espíritus no nos molesten. ¿Por qué? Porque generalmente entran energías no muy buenas. Entonces lo que se hacía era dejar velas afuera para ahuyentar, y usaban las calaveras o agarraban las calabazas. En ese momento eran nabos, me parece, no me acuerdo bien qué era otra cosa, no eran calabazas, después se hizo con calabazas, y se le hacía el dibujo de una calavera con una vela adentro para ahuyentar, y se ponía dulce afuera para que no molesten. Es como diciendo, no entres a mi casa, yo te doy dulce, te dejo un vino, te dejo algo. Y fíjense que si han ido al cementerio, la gente que hace rituales, que trabaja con ciertas magias, generalmente les dejan licores, panes, leche a ciertas tumbas, porque estos son rituales muy antiguos que tienen que ver con dejar a los muertos ahí y a veces pedirles cosas. Pero por ahora no vamos a meternos en ese ámbito, ¿sí? Pero ahora van a tener un poco más de visual de por qué pasa lo que pasa. Es más que nada para que no te moleste, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, en el hemisferio norte, que se celebra la oscuridad, es el momento de soltar, de hacer rituales para soltar, sacar, eliminar, limpiezas de todo tipo, en especial ayuno. Aprovechar el ayuno para sanarse de enfermedades, sacar cosas malignas, ¿sí? Que a uno le hacen mal. Siempre les hago esta hincapié de no estar enojados con lo que es oscuro o malo, sino integrarlo, porque si no nos hace daño a nosotros. O sea, la magia no es ni blanca ni negra, es magia. Cada uno la utiliza como quiere, como decían los grandes antiguos, ¿no? Depende de cada persona. Entonces, si estás en el hemisferio norte y estás celebrando la entrada de la oscuridad, tenés que hacer rituales creativos que sean con el tema de soltar, dejar, cortar, sacar, limpiar, eliminar. Y podés hacer rituales para conectar con los ancestros. ¿Cómo hago para conectar con los ancestros? Lo que se hacía era encender una vela y dejar durante estas noches la ventana abierta de tu casa, de una parte de tu casa, con una vela encendida, para que los parientes, los ancestros, supieran que los estás esperando y que pueden entrar.
También les puedes dejar comidas favoritas, imágenes como hacen en México, que dejan muchas imágenes con velas, porque es el encuentro de meterlos en tu casa, de que entren en casa. Entonces, en esas épocas está muy bueno para revisar las historias familiares, hacer rituales transgeneracionales y que tienen que ver con actos de soltar programaciones de ancestros. Nosotros que estamos en el hemisferio sur, esta parte la festejamos el 1 de mayo. Es decir, fíjense, la entrada de la oscuridad es el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Para que vean dónde pusimos el Día del Trabajador, en el inicio de la oscuridad. Entonces nosotros lo que sería Halloween lo festejamos el 1 de mayo, los que estamos en el hemisferio sur. Los del hemisferio norte festejarían lo que estamos festejando nosotros ahora el 31 de octubre, que sería Beltane, la entrada del sol, de la luz, de la cosecha. Hasta ahí vamos. No se preocupen que todo esto queda grabado. Entonces, si estás del hemisferio sur, le tenemos que dar entrada a todo lo que es sexualidad, gestar, crear. Porque ahora el velo ese que se corre es los dioses y vos están ahí. Es decir, ahora te escuchan, ahora podés sembrar, ahora podés conectar con la naturaleza para crear e ir hacia adelante y gestar tus metas. Es ideal, ¿por qué? Porque en estas fechas se utiliza muchísima energía. Todas las mentes de las personas están haciendo alguna fiesta en base a estas fechas. Entonces vamos a direccionar esa energía a nuestro favor, direccionándola a que nuestros rituales o lo que hagamos funcione. Pero no es que va a funcionar porque el ritual funciona. Ojo, va a funcionar porque hay mucha energía y hay mucha apertura energética que si la direccionas bien te va a venir como un fertilizante, como un abono a lo que vos estás creando. Si nosotros en el hemisferio sur empezamos a festejar la oscuridad, estamos abonando la carencia, abonando el caos y abonando lo negativo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Vamos a ir más profundamente. ¿Qué es lo que se hace? Voy a hablar de la entrada de la luz. Bienvenidos a mi escuela. ¿Qué es lo que se hace? Miren. Vamos por paso. Acá tengo un círculo que tiene 8 velas encendidas alrededor y una roja ahí. Este círculo es el círculo que hacían en la antigüedad los celtas. Es un círculo para bailar alrededor. ¿Ven? Ahí está, ahí estoy más. Esa vela roja es la primer vela cuando el sol, fíjense cómo van los rituales, cuando el sol está bajando, ahí se enciende la vela de Beltane, que todo esto lo pueden hacer todos los días hasta el último día de luna llena. Estamos en creciente, entonces esa energía está creciendo. Y después las demás velas de alrededor las voy a ir encendiendo con la misma llama. Entonces agarro un fósforo, una cerilla y la prendo desde el centro y voy con el mismo nivel de las agujas del reloj, es decir, voy sembrando ese fuego en cada una de mis velas, ¿sí? Esto lo vamos a usar para danzar, si danzáramos, ¿no? Hasta ahí va, porque se danza alrededor del fuego. Siguiente, ¿qué más se pone estamos en el hemisferio sur, la entrada de la luz? Miren esto. Este es el famoso palo de mayo. ¿Ven que tienen cintitas? Ahora me pongo aquí. Esto va a ser muy bricolage. Miren esto. ¿Ven? Esto
lo hice yo. Este palo, esta rama, es de una de las plantas que les dije, que les conté, entonces usé la misma, que es la del diente de león, que tienen todos. ¿Sí? Diente de león. ¿Hasta ahí va? Este palo, en realidad era un palo, un árbol, y todos sostenían una de las cintas y bailaban alrededor y lo trenzaban. Este es el símbolo del falo. ¿Ven? Es todo de sexualidad esto. Y las cintas eran de color rojo y blanco nada más. Ya les expliqué, el mundo espiritual, los espíritus, las almas, por eso este ritual es genial para la gente que quiere tener hijos y no lo está logrando. Hacer este ritual es buenísimo. Y rojo, la sangre, la fecundación, ¿sí? El amor. Y se trenzaba bailando alrededor. Vos lo puedes hacer simbólico. Recuerden que todo es simbólico. Y uno va a ir trenzando en el palo. Cuando termina, lo va sacando hasta que queda todo suelto. Por eso viene la frase de estar encinta, ¿no? ¿Qué es estar encinta? Cuando estaban las mujeres embarazadas, era porque estaban muy apretadas y cuando soltaban las cintas era porque ya iban a tener un bebé. Entonces, el acto de enredarlo pidiendo que logres concebir un hijo fuertes, aparte que los que logran concebir hijos en estas fechas, el hijo nace con suerte. Y después desenredarlo para decirle al dios, al sol, esto es lo que hacían los celtas, los antiguos, que te concediera el deseo de poder fecundar, de poder gestar un bebé fuerte y sano dentro tuyo. Y dejarlo suelto. ¿Hasta ahí va? Fíjense que yo les expliqué sobre el diente de león y que tenía mucho que ver con el mundo espiritual. Miren en mi canal de YouTube el video del diente de león para saber más por qué elegí este y esta flor. Porque aparte el diente de león simboliza, acá tengo un amarillito, simboliza el oro y el sol. ¿Sí? Simboliza eso. ¿Por qué puse otros colores de cinta? Porque no todos quieren tener hijos o formar una pareja, porque también si vos querés gestar una pareja, usá estas dos cintas, todo lo que tenga que ver con relaciones y fecundar una relación amorosa, ¿sí? Un vínculo amoroso. El verde tiene que ver con la salud. Siempre el blanco va a estar porque es el mundo espiritual, ese velo que se corre. Y el amarillo tiene que ver con el dinero. Puedes poner todo, como hice yo. ¿Hasta ahí va? Bien. Estas noches se deja agua. Acá vamos de vuelta. Acá tenemos una gran copa. ¿Eh? Una gran copa. Ahí. Acá tengo otra. El agua que está afuera generalmente se saca del rocío de las plantas, ¿sí? Se saca del rocío de las plantas, va sacando agua, y esa agua, decían los celtas, los paganos, que estaba bendecida, es decir, que esa agua podía sanar, hacer preparados con té, con hierbas, hacía que eso tuviera muchísima más efectividad. Entonces está muy bueno guardar esa agua, tanto para baños como para tomar, para ingerir, ¿sí? Esta agua que yo tengo acá, que va a quedar ahí, se puede usar para preparados, por eso acá tengo mi hermosa cacerola, y acá tengo para hacer té. Fíjense, ahí. Eso es canela, que es ideal porque la canela tiene que ver con el amor, con el vínculo y la sexualidad. Entonces, hacer cosas con canela está muy bueno. Fíjense, ¿por qué tengo a este animalito aquí, con estos cuernitos? Que esto lo vemos mucho en Navidad nosotros. Bueno, ese es el símbolo de lo que sería lo masculino. Los hombres cuando danzaban, porque era de hombres y mujeres, cuando danzaban lo hacían así. Nosotras las mujeres nos poníamos, ven, estas son frescas, no son de plástico.
una corona de flores hechas generalmente con el primer día de Beltán. Hacías una corona con tus propias manos con las flores que encontrabas, y los hombres se hacían algo así pero con ramas de árboles, simbolizando lo cazador, porque el hombre tiene lo más primitivo, el cazador. Entonces se vestían mucho de marrón, tipo animales, y se personificaba la unión del sol con la luna. La mujer tenía también muchas lunas. Van a encontrar en muchas series celtas que se hacían una lunita acá en el tercer ojo, porque tenía que ver con conectar con la madre, con la gran diosa, personificada con las lunas. Entonces la mujer simbolizaba la luna y el hombre el sol, ¿sí? Pero básicamente la mujer simboliza la tierra en sí misma, y el sol penetrando en esa tierra haciendo que germine algo. Ven que todo tiene una misma lógica. ¿Y por qué le decimos al Padre que está en el cielo, en lo más sutil, energético, que es invisible, y a la mujer en lo más terrenal, ¿sí? Hasta ahí vamos. Acá tengo muérdago, que también tiene que ver con los celtas. Este es de mi casa, tengo un muérdago, y tiene que ver con el amor, la suerte, la prosperidad y demás. Y para quemar, carbón, esto es canela, y sándalo, para atraer el amor y el dinero. Y el dinero, mucho dinero, ¿sí? Entonces, cuando hagan el palo de mayo, lo que pueden hacer es escribir deseos en las cintas o decirlos, ¿sí? Los deseos. Lo van trenzando, diciendo, entrando en ese estado de conexión, y después lo quitan. Es muy importante que guarden el agua que va a estar bendecida del otro día, y que si alguien trabaja con piedras y talismanes y péndulos y cosas así, es la mejor época para energizarlos. Los entierran en el patio de la casa, en una maceta, donde sea, y cuando el sol baja, los sacan y los lavan con el agua de esta época. Tienen automáticamente una energía de más allá, porque les puede ayudar a adivinaciones y demás. Ahora vamos para el otro lado. Los que están en el otro hemisferio. ¿Hasta ahí va? Bien. También estoy bastante decorativa. Esto es sal. Hay sal rosa, sal gruesa blanca, sal común. Tin. Acá miren lo que tengo. Me van a amar. Yo sé que me van a amar. Si no me amaban ahora, me van a amar. ¿Acá qué tengo? Acá tengo ruda, cualquier ruda, macho, hembra, y ajenjo. Con esto se limpia todo. Si vos tenés miedo de que te hagan una brujería o que entre algo malo a tu casa, mala onda, negatividad, podemos nombrarlo de tantas maneras. De tantas maneras podemos nombrar. O vos sentís que te sentís mal, que estás triste, que estás angustiado, lo que sea. Estas dos hierbas es para todo, pero ¿cómo hay que usarlas? Tanto para bañarte, como para lavar los pisos de tu casa, como los marcos de las ventanas y de las puertas. Limpiar con esta agua, hervir ruda con ajenjo, y esa agua te podés bañar, podés lavar los pisos y demás. Pero ¿cuándo lo tenés que hacer? Cuando el sol está cayendo o cuando el sol se está levantando. Y se hace solamente los martes, por Marte. Marte es el dios de la guerra, si vos querés cortar algo que es muy fuerte. Y los viernes, que es de Venus, que tiene que ver con Afrodita, el amor, cuando vos sentís... Fíjense que los viernes se utiliza más porque generalmente tratamos de que nuestro ritual sea entusiasmante para el universo y que funcione. Por eso se usa tanto los viernes más que los martes. Y los martes es muy para cuando necesitamos como luchar contra algo, ¿sí? Pero está bien que lo hagan cualquiera de los 2 días, pero siempre con el tema del sol. Cuando el sol está
apareciendo, que decimos salir, que en realidad no está saliendo, está entrando, y cuando el sol se está yendo, ¿sí? Amanecer, amanecer, atardecer. Fíjate, amanecer, algo que amanece, ama, nacer. Bien, ¿qué más tengo? Acá, mira qué bonito. Los dulces. Esto es naranja con chocolate. ¿Qué tengo acá? Mira, una mini escobita. Pi, pi, pi. Esto es carbón, que lo conseguís en cualquier lado, carbón. Acá tenemos otra vez ajenjo para quemar, ¿sí? Y tenemos también todo lo que son aromatizantes de limpieza. ¿Qué es lo que podemos usar que sea fácil de encontrar? Podemos usar palo santo, ¿sí? Que es muy de limpieza. Mirra, para que dé algo de lindo olor, porque con el ajenjo solo es medio heavy, ¿sí? Y se quema y se limpia la casa también con eso. Hasta ahí va, es otra manera de limpiar. Una es con agua y una es con fuego. ¿Vamos bien? Sigamos. ¿Qué más tengo? Mira. Tengo harina. ¿Por qué harina? Porque vieron que a veces se hacen calaveras y demás, para los que están en el otro hemisferio, con harina y estas cositas y agüita, se prepara una masa. Y con esa masa puedes hacer bolitas, ideal para jugar con los chicos. Bolitas, y le dibujas una calavera, ¿sí? Y las usas como protección, para hacer amuletos de protección. ¿Por qué harina? Bueno, la harina, como saben, es la unión familiar, pero la harina tiene mucho que ver con construir, para los celtas y los paganos, los muñequitos para hacer entidades, ¿sí? Entonces vamos a hacer amuletos caseros de protección, pero se hacen en estas fechas. Como les dije, tienen tiempo para hacerlo hasta el término de la luna llena. Así que pueden hacer todos los días, regalar esos amuletos. Están hechos desde el buen lugar y desde la sabiduría más antigua que hay. Entonces, como les decía, hemisferio correspondiente a la entrada de la oscuridad hace esto. Hemisferio correspondiente a la entrada de la luz, el verano, la primavera. Solo hay que ser congruente con uno mismo, ¿no? Si entra la primavera y el verano, aunque no sepa en qué hemisferio estoy, no importa. En donde estés, si estás de vacaciones en otro lado, tenés que hacer lo que está en el otro lado. Después, cuando volvés a tu casa, harás el otro. El que tiene suerte hace los dos. ¿Se entiende? Nosotros que estamos de este lado hacemos esto. ¿Sí? ¿Y qué se hace? Aparte de todos los pedidos, ¿qué se hace aparte de todo esto? Bueno, lo primordial es entender que para hacer pedidos puedes hacer el palo de mayo con los deseos que quieras. Es simbólico, hacelo con tus manos. Cuanto más energía, mejor. Y las noches de Beltán o de Samhain, si estás en el tema de la oscuridad del otro lado, hay muchas cosas que pasan en los sueños. O sea, pregúntate si querés tener intuiciones, respuestas y demás. En estas noches, pregúntate antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque tenés más wifi con el otro lado, por decirlo de alguna manera. Hay más wifi.
Hay más wifi con los dioses cuando estás del lado de la luz y hay más wifi con los espíritus negativos y los espíritus ancestrales cuando estás en la oscuridad. Por eso los que están en Halloween, que están del hemisferio norte, lo que hacen es agradecer la cosecha que tuvieron, porque se inicia un año nuevo. Viene una época de oscuridad, de estar encerrados, de estar invernando. Y para nosotros que estamos en el hemisferio sur, es la entrada del sol, es la entrada de sembrar, de crear, de materializar. Concretar la meta de sexualizarte es hacer esto. Vas a hacer un palo de mayo y vas a activar tu sexualidad. ¿Cómo? Vas a hacer ese palito de mayo, la ramita, con piedritas, lo decorás como vos querés, bien natural. Y con cintas vas a trenzar el rojo con el blanco. Y lo que vas a decir siempre con tus palabras es: activo mi sexualidad, activo mi fertilidad. ¿Pero para qué? Para fertilizar lo que yo quiera. Para fertilizar desde lo espiritual, por eso se usa el blanco, para poder tener más poder cuando queremos decir algo, cuando queremos hacer un ritual de crear metas. Entonces es muy importante que hagan el ritual del palo de mayo, ¿sí? Porque es muy, muy antiguo y si bien se bailaba alrededor y se hacían fogatas en Beltán y nos quedábamos en la noche porque era una época sexual libre y entonces se quedaban en la noche ahí y se mantenía sexo también porque se seguía la naturaleza, las flores estaban polarizando todo y entonces era una época sexual completa, no solo para generar los casamientos, también en lo que es la entrada de la luz, lo que es Beltán, lo que se usaba era casarse en estas fechas. Lo que se hacía era así, se agarraba cinta y se entrelazaba con el símbolo del infinito ambas manos, ¿sí? Y hasta el próximo año se mantenían juntos las parejas, no con las cintas obviamente. Era como un casamiento express y si querían seguir juntos ya era para siempre. Y si no, al año ya podían separarse. Entonces, en esa época de Beltán lo que se hacía era esto. Los hombres le cantaban serenata a las mujeres que querían pretender, porque se permitía, porque era la época. Entonces ibas a encontrar que les mandaban flores, les cantaban en las ventanas en las noches de Beltane. Mientras que las mujeres lo que hacían eran danzar, eran vestirse muy bonito, maquillarse y estar atractivas y estar con la naturaleza. Entonces era un momento mucho de cortejo, igual que la naturaleza. Entonces, el palo de mayo tiene que ser de diente de león o puede ser de otra cosa, de lo que vos quieras. Yo lo que les digo es, pueden hacerlo de diente de león porque tiene que ver con el mundo de las hadas. Como este velo se corre, todo lo que es dioses, divinidad, lo tenemos más a nuestro favor y el tema del mito detrás del diente de león, de que habita una hada ahí mismo, hace que tenga por ahí más fuerza, ¿sí? Pero pueden usar cualquier otra rama que ustedes quieran. Entonces el tema de enlazarnos, casarnos, también viene de ahí. Entonces uno se pone a pensar de que en realidad las culturas más antiguas tenían ritos que hoy practicamos pero lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque generalmente lo que es la religión cristiana, al no poder sacar ciertos rituales y no poder hacer que la gente se cambiara, lo que hacía era mezclar y lo que inventaba era, por ejemplo, que en Beltán las hogueras que se hacían para simbolizar el sol eran en realidad para quemar a las brujas. Esto es una mentira, no es verdad. También se hacían muñecos de paja, de
de ramas y se los prendía fuego en estas noches, pero todo era para simbolizar la sexualidad, los ritos de fertilidad y todo lo que son conjuros para enamorar, encantar, amarrar, se hacen en esta época. Las personas que están del lado de la luz, es decir, del hemisferio sur. Los del hemisferio norte hacen cosas que tienen que ver con soltar. Entonces es muy importante que entiendan que muchos de los ritos que tenemos, de las costumbres que tenemos, son muy antiguas y vienen de las personas que veneraban a la naturaleza, a la Gran Madre, y miraban y observaban el universo desde una mirada completamente amorosa, porque se decía que cuando el sol entraba, cuando entraba la época de luz, todo era una época de alegría, todo era una época de felicidad. Fíjense, cuando llega el verano, todos estamos más contentos, más alegres, tenemos más energía. Entonces, después de la noche de Beltane, lo que se hacía era bañarse en esos lagos, bañarse en esos ríos, porque te purificaban, te sanaban y te llenaban de una energía totalmente potente que tenía que ver con el sol. Entonces, estés donde estés, podés hacer tus rituales y empezar a entender de qué se trataban estos ritos. Hay cosas muy antiguas y hay cosas mucho más profundas que por ahí no se las puedo contar, pero sí puedo darles ciertos tips para que dejen volar su imaginación y empiecen a usar ese velo que se está corriendo en este momento y por unos cuantos días a su favor, para obtener premoniciones, intuiciones y conectar con lo que realmente quieren. Entonces, los que estamos del lado del inicio del sol, es un momento propicioso para preocuparnos por crear, materializar, en vez de tanto limpiar, porque es una época de siembra. Por eso cuando viene diciembre tiene que ver con sembrar, y siempre sembramos desde un lugar de conectar con la naturaleza, en vez de ir en contra de la naturaleza. Cuando vamos con el mismo ritmo natural, el universo y nosotros también nos casamos. Por eso el símbolo del infinito, este 8, tiene que ver con estos dos mundos que se entrelazan y tiene que ver también con lo que es esa unión de un más allá. El infinito habla también de un no tiempo, de un tiempo que traspasa lo que nosotros conocemos de tiempo. Son muchas cosas que vamos aprendiendo, pero por sobre todo lo que tenemos que comprender es que esta fecha es clave para conectarnos con nuestra propia naturaleza y venerar a nuestros ancestros desde la cultura y desde ritos que tienen que ver con conectar con el universo y no ir en contra de él, para que justamente nuestra biología, nuestros sistemas emocionales, mentales, se dirijan al mismo cauce, ¿sí? Para que podamos conectar con lo que tenemos que conectar, con nosotros mismos y con el más allá. Que tengan una hermosa noche y recuerden, es un momento muy propicioso para crear y para soltar si estás en el hemisferio norte. Así que aprovechalo, no por algo. Estos ritos siguen hasta el día de hoy, porque las verdades nunca se pueden ocultar. Les mando un beso enorme y que tengan un hermoso día.